A los 13 años mi madre propuso que me pusiera a trabajar. No teníamos ninguna educación sexual. Me dieron en el hombro. Levanté la cabeza y la tuve que levantar mucho porque era una persona muy alta, muy alta. Muy Un alta. hombre, ¿no? Un hombre. Amando. 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 Gerundio del verbo amar. ¿Dónde estaba el baño? Fuera. Cada 2 vecinos, un baño compartido. Bueno, no un baño, un váter. Pero cuando me puse de parto, la niña nació. Tuvo dificultades y nació muerta. Caí enferma. Aquello me llevó a medicarme bastante. Cogí una bacteria, un tipo de bacteria. A mis hijos les comunicaron que podía morir esa misma noche. Digo, Jesús, quiero ser influencer. Amando todo el rato. Eternamente. Hola, hoy estamos con Isabel Hernández Garrido, o también conocida como Nona Isa. ¿Qué tal, Nona Isa? Muy bien, estupendamente. Las cámaras ya no te dan miedo, ¿verdad? No, Ya estás ya me acostumbrado. estoy acostumbrando. ¿Cuándo naciste? Yo nací en el 1941, Eso significa que ahora tienes ¿cuántos años? 85, Recién cumplido cumplidos. recientemente. Recientemente. Y entonces tú naciste en Madrid. Sí, ¿Y cómo era tu familia? ¿Cuántos hermanos eras? pues éramos mis padres, en principio éramos 2 hermanas y con una diferencia de 10 años Ujú. se aumentó la familia en otras 2 hermanitas, con lo cual era una familia de 6 personas. De 6 personas. 4 hermanas y los padres. Todo chicas. Todo chicas, Todo chicas. todo chicas. Y tú eres la mayor. Yo soy la mayor, Y naciste justo en la posguerra, ¿no? totalmente, en plena posguerra, época difícil y muy complicada. ¿Y qué recuerdas algo así de...? Pues tengo muy buenos recuerdos, o sea, lo recuerdo bastante bien todo. Recuerdo lo que más, claro, relevante, es que pasaba mucha hambre. Estaba en una edad un poco, pues, crítica y yo sentía hambre. Pero claro, no había posibilidades de ningún tipo. Claro. El extraperlo, que se llamaba entonces en aquella época, que le vendía a la gente a escondidas, de contrabando, y te ponían todo carísimo. Y claro, las familias que todavía no tenían un buen estatus, pues no alcanzaban hasta... Por lo cual, pues pasábamos hambre. O sea, vuestra familia, ¿tú recuerdas eso de pasar Sí, hambre? por lo menos a nivel mío. Quizá a lo mejor mis hermanas ya no lo han notado tanto. Claro, porque las pequeñas nacieron no... 10 años después. Exactamente. Pero las 2 mayores, mi hermana Carmen y yo, pues sí lo notábamos. Sí, porque es que claro, Madrid fue uno de los focos más grandes Efectivamente. en la guerra, entonces Claro. Faltaba de todo. de todo. Era una ciudad pues masacrada totalmente en todos los sentidos, física y materialmente, porque no quedaba nada en pie, no había tiendas, no había trabajo, no había víveres, no había comestibles de ninguna clase, y nos daban además la alimentación se sometía a un racionamiento. O sea, estaba Racionada, nunca mejor dicho. Teníamos una cartillita con unos cupones, y esos cupones, pues, medio litro de aceite, o medio kilo de garbanzos, o 2 barras de pan, o 1 barra de pan, dependiendo, me imagino, que de las familias, del número de que pertenecía, de miembros de la familia. Y yo me acuerdo de haber ido a las tiendas, a la única tienda de comestibles que teníamos en muchos metros cuadrados, y ahí pues me ponían un sello y te iban dando... El kilo de garbanzos. Exactamente, no, el kilo no, por kilos nada. Nada. Nada.
Allí todo era por medios o por cuartos. ¿Y tú estudiaste, o sea, fuiste al colegio o...? Mira, yo fui a la maternal, por así decirlo, que se llamaba entonces, como si ahora la guardería, el equivalente. Vale. Luego, pues estuve yendo 2 o 3 años con una cierta continuidad, no en continuo. Pero luego ya cuando vinieron mis hermanas, las pequeñitas, pues ya no podía ir. Casi ningún día podía ir. Mi madre me necesitaba porque mi hermana, la que me seguía a mí, La segunda mayor. la segunda mayor, Carmen, tenía una enfermedad, había nacido con una enfermedad congénita del corazón que la invalidaba totalmente. Entonces había que atenderla pues como a una persona ahora mismo minusválida, era pues dependiente totalmente. Claro, entonces tu madre se ocupaba más exactamente, de ella. mi madre se ocupaba más de mi hermana y yo pues a las pequeñinas, quitando el momento de la lactancia, pues yo era la que incluso pues me llegaron a llamar mamá. ¿Sí? Sí. Claro, porque ejerciste más de madre que más tu madre, de madre que estaba con Carmen, sí, que es la segunda. Exactamente. Y entonces tú dejaste de estudiar. Ya, claro, yo ya no, prácticamente aprendí lo más elemental, muy poco, porque no me dio tiempo. Claro. Y bueno, pues me quedé siempre con ese resquemor, con esa frustración de no haber podido aprender, de no ser una persona más instruida, más culta, y no eso me dejaba un poco frustrada. Sí, la verdad es que sí. A los 13 años mi madre propuso que me pusiera a trabajar y me puso con un sastre. De ayudante, ¿no? De ayuda, bueno, de aprendiza totalmente, a meter la aguja y a tirar del hilo y poco más. Pero... Es que claro, con 13 años... No, aquello no me gustaba. ¿No te gustaba? No, lo veía muy triste. El género de caballero me resultaba muy triste, muy opaco, no sé. No me gustaba, en una palabra. Y yo se lo dije a mis padres. Y bueno, es que claro, hay que ayudar un poquito y tal. Y dije, bueno, pues con una condición. Si me dejáis un poquito de lo que yo os doy a vosotros del sueldo que me dan, me dejáis un poquito para mí, yo con eso me voy a apuntar a una academia, que en aquel entonces se llamaban Academias de Cultura General. O sea, que te apuntaste ahí. Me apunté. Con esa condición seguí con el sastre. Porque tú tenías eso de, yo quiero aprender algo más. O sea, tenías mucha curiosidad de pequeña. Muchísima. Yo ya de mucho más pequeña ya era curiosa, ya quería saber, quería conocer cosas y siempre estaba preguntando ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y entonces pues salía de trabajar con el sastre y me iba a la academia. Y ahí aprendiste a leer, a escribir y sobre prácticamente el mundo, ¿no? todo. Repasé lo poquito que conocía. En fin, lo hice más extenso y luego pues aprendí pues un poco de matemáticas, un poco todas las asignaturas que en aquella época eran las que se llevaban. ¿Y ahí cuántos años tenías? 13. Claro, entre 13 y 14, porque a los 14 años busqué trabajo y me puse a trabajar en una oficina. Y ahí ya estabas más fija. Allí me fui igual en periodo de probar y además era pues la ayudanta de una señorita, de una oficial.
Al poco tiempo, pues me imagino que alguien estaría vigilándome o controlándome o valorándome. Claro. Y entonces, pues, al poquito tiempo se casó una señorita de administrativo, de oficial administrativo, y mi jefe me propuso que si quería ese puesto en Entonces ya te en la hicieron oficina. fija. Ahí ¿Y ahí ya. qué edad tenías? 16 años, 15, bueno, 15, 15, 15. 15 añitos. 14, o sea, desde los 14 a los... sí, 15 ¿Y por la luego noche. en la oficina había más gente de tu edad o eran más mayores? No, todos? eran todos más mayores. Todos más mayores. Yo era la... como, uy, perdón. No pasa nada. Yo era la Benjamina, la más pequeñaja de todos. La pequeñita. Sí, sí. Vamos, que eras un poco como a la que había que cuidar, ¿no? Pues mis compañeras se lo tomaron así. Ay, Isabel, y me tenían como una hermanita pequeña. Me cuidaron mucho. Fueron muy, muy, muy estupendas. Carmen, Mari Carmen y Manoli. ¿Con ellas también hacías vida social? Pues poco, porque claro, la diferencia de edad pues era bastante grande. Mi madre todavía no lo contemplaba. Era estricta, ¿no? ¿Tu Sí, madre? sí, mi madre era bastante estricta. Lo fue por lo menos en la primera etapa de mía. Luego ya fue evolucionando y ya con las pequeñas pues era ya mucho más, pero Yo creo que eso siempre pasa, ¿eh? Sí. A los primeros les dan mucha caña. Ajá. Y luego ya las generaciones mi madre, el recuerdo que tengo es ese, de los horarios, de esto, de lo otro, de que, en fin, un poco como reprimida, como me reprimía bastante. Y también tuve que luchar con eso porque pues no me sentía libre, no me sentía de poder yo desarrollar mi personalidad, ¿no? No tiene nada que ver con la época de ahora. Sí. Yo veo ahora, por ejemplo, la educación de mis nietos, por ejemplo, totalmente diferente, abierta, extrovertida, con libertad para todo, pero entonces no. Era muy estricto, Muy mucha estricta, norma, ¿no? muchas normas. Y luego teníamos mucha censura también en aquella época, mucha censura y mucha represión. Que había temas de los que no se podían. No se podía ni hablar. Mi madre, por ejemplo, cuando hablaba, yo me recuerdo perfectamente, como si lo estuviera oyendo, estaba hablando con una amiga o vecina y comentar que estaba embarazada de las pequeñas, de la primera de las pequeñas, y pasaba yo, por ejemplo, porque yo he sido muy curiosa, y yo ponía como la oreja, ¿no? Y porque yo veía raro a mi madre, la veía rara, la veía engordar, no teníamos ninguna educación sexual, absolutamente, Ya. absolutamente. Entonces eso era tabú, o sea, tú Tabú. veías que tu madre le crecía la tripa, pero no sabías que tenía No dentro. sabía qué estaba pasando. Qué miedo. Y quería escuchar a ver si... Y decía, hay ropa tendida. Decían eso siempre. Y ya se callaban todas las que estuvieran hablando de este tema. Ya no se hablaba más. Qué a mí curioso. mi madre en ningún momento porque yo me casé a los 20 años y yo no iba preparada en absoluto. Para nada. Para nada. ¿No? Y por ejemplo, el tema de la regla y así, de eso. Bueno, igual. Yo O sea, cuando tampoco de repente Ah, dices, una cosa, ¿qué me ha pasado? un sangrado, mamá, ¿qué me pasa? Que ya No te habían avisado. no. O sea, en el tema más así sexual y esas cosas, Nada, no avisaban nada. y femenino, de eso, de la menstruación, de los ciclos, de todo eso, Nada. absolutamente. Tuvimos que aprender, yo
especialmente hablo de mí, tuve que aprender sobre la marcha, Y por tu... sobre la vida, sobre el día a día de tu vida, Y sola. y sola. Madre Yo desconocía hasta que, bueno, a lo mejor esto es ya un poquito más íntimo, pero yo no sabía lo que me iba a pasar en mi noche de bodas, Ya. porque no lo había experimentado, porque no podíamos experimentar. Ya. La pareja salía bien porque tenía que salir bien, porque no teníamos ningún conocimiento. Eso ha cambiado Ambos. muchísimo con Figúrate. ahora que es, o sea, yo creo que ahora entre amigas también lo hablas. Claro, sí, sí. Son cosas que son del día a con día los al chicos, incluso con Está un mucho más amigo, normalizado. y con un novio, pues hay unas confianzas, Entonces, nada, éramos, pues, en cierto modo, desconocidos. Mira, yo recuerdo de muchos matrimonios que fracasaron por eso, porque no te conoces en su totalidad. No te conocías y entonces, claro, llega el matrimonio, llega una primera impresión y no siempre Funciona. es lo que tú esperas Ya. o lo que tú deseas. Ya. Y entonces, ¿tú te casas con 20 años, me has Sí, dicho? sí. Qué joven. Muy joven. Madre mía. Llevábamos ya, pues, 3 años y medio de relación. O sea, le conociste con 17. Con 16. Ah, 16 todavía. Bueno, en noviembre del 57. Ajá. Y yo en enero del 58 cumpliría 17. Vale. Pero tenía 16. todavía. Y me llevaron mis amigas, porque te vamos a llevar un día con nosotras. Las del trabajo. Las del trabajo, Las del las trabajo. compañeras. Y yo dije, bueno, pero ¿Pero a dónde te llevaban? pues me llevaron a una reunión un baile, que se organizaba en el Hotel Príncipe Pío, con una orquesta y en unos salones allí. Y entonces, pues chicos, chicas, el chico que saca a la chica a bailar y bueno, si te sacan bien y si no te sacan, pues menudo corte. ¿Y tú ahí fuiste Pues yo- siendo menor de edad? De edad. Mira, mi problema era parecer un poquito más mayor y tener un poco de look mayor. Le pedí a mi madre unas medias de nylon, porque yo iba con calcetines todavía. Claro, eso era muy de niña. Muy de niña, tú verás. Yo al trabajo iba con calcetines, pero ya un baile, Ya. cualquiera que me Había que tuviera que llevar sacar, medias. Si no me sacaba a bailar. Y le pedí a mi madre que no me la rompa. Y tu madre, aún siendo muy Sí. estricta, a ese baile te dejó Porque ir. le dije, porque yo lo que he sido siempre ha sido muy sincera y muy al abierto. Yo no he tenido nunca doble. Y entonces yo le dije a mi madre que estaba conociendo o sea, vamos, que mis amigas querían que conociera ese mundillo, de juventud. Y entonces, pues, bueno, hasta ahí me dijo, no me rompa las medias, pero me dejó. Y entonces Pero- llegaste ahí con tus amigas Exactamente. al baile. ¿Y al cómo baile. fue esa experiencia? Pues lo pasé mal. ¿Sí? Lo pasé mal porque ellas nada más llegar, pues ya les sacaron a bailar, ya conocían a mucha gente. Y entonces pues los chicos vinieron enseguida. Pero yo, claro, a mí no me conocía nadie, me verían cara de, no sé, de más pequeña o lo que fuera. Entonces tú estabas Y ahí en yo la aquí, esquinita, ¿no? Mira, no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que nos pusieron una especie de gaseosa o algo así, una bebida sufrisante, y yo no sabía dónde meterme, y no transcurrió mucho tiempo, menos mal. Y me dieron por atrás, así en el hombro.
Y yo, claro, levanté la cabeza y la tuve que levantar mucho, porque era una persona muy alta, muy alta. Muy Un alta. hombre, ¿no? Un hombre muy alto, muy alto, muy delgado, pero muy alto. Y me preguntó, ¿quieres bailar? Y dije, sí. Digo, pero no sé muy bien bailar. Dice, no te preocupes, ya te enseño yo. Y ese señor que conociste tú resultó ser luego tu marido, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se llama? Amando. Amando. Amando, gerundio del verbo amar. Qué bonito. Ya era como una Seguro que se premonición. presentó así, ¿verdad? Como una premonición. Yo al principio creí que se había equivocado, o sea, que me había equivocado yo al oírlo, ¿no? Armando, será Armando o Amancio, pero no, ya Amando. Gerundio del verbo amar. Qué bonito. Y ya me preguntó cómo me llamaba yo, en fin. Él me dijo que tenía 24 años, ya era adulto totalmente, y que ese año terminaría la carrera de ingeniería industrial. Y yo me dio tanto corte decirle que solo tenía 16 años. Me sentí tan insignificante que dije, me dijo, ¿y tú cómo te llamas? Muy ¿Y cuántos años tienes? Le dije, tengo 18. Digo, ya los que cumpla 19. Muy bien, pues nada, estupendo. Así nos pasamos toda la tarde bailando. Entonces venía tú mentiste totalmente. Pero tú soltaste la mentira, vamos. Claro, dije, por lo menos que se lleve una buena... Sí, bueno, sí, probablemente no le vuelva a ver, exactamente, ¿no? esa fue y luego resultó ser el marido. Ese fue mi argumento. Ya, si este no, ya no lo vuelvo a ver, no le vas a volver ya a no ver. vas a ver los que tengo de verdad. Y así se quedó la cosa. Pero claro, aquello fue creciendo, la relación iba cada vez más firme, más. Yo me enamoré mucho ya de él. ¿Y cuándo le contaste que ya...? Pues cuando yo vi que aquello ya iba era... en serio. Exactamente, estaba... que había un sentimiento, que había pues eso, que había futuro, ¿no? Exactamente, pues ya le dije, digo, te tengo que decir una cosa. Y él se quedó, ¿qué me tienes que decir? Cuando se lo dije, se puso muy enfadado. ¿Sí? Sí, se enfadó mucho. La verdad es que se enfadó mucho. Es que claro, habías mentido 2 años. Exactamente. Eso ¿Y él cuántos tenía? Él tenía 24. O sea, él era... Cuando yo se lo dije tendría ya 25 o más. O sea, tenía 8 años más que tú. Exactamente. Claro, dice, es que eras una menor cuando nos hemos conocido. Madre mía, claro. Y entonces, pues, le pedí perdón, le dije exactamente, digo, es que yo no esperaba que esto hubiera crecido de esta manera. Y me dejó en casa y se fue muy enfadado. Yo me subí andando a mi casa y le dije a mi madre, ya no va a venir, ya se ha enfadado y no va a venir. Y entonces tú, después de la mentira, no sabías si te había dejado. Exactamente. Yo ahí pasé 2 días. Tardó en venir a buscarme. Se hizo el interesante, ¿eh? Sí, él se conoce que recapacitó y dijo, a ver, esta chica que me está tomando el pelo o qué. Y cuando vino, pues... Me acuerdo que mis hermanas fueron las que me avisaron. Chacha, que está ahí Amando, que está tu novio, me decían. Que está tu novio. ¡Ay! ¡Qué alegría! Cuando supe que estaba otra vez ahí. Y luego, ya le quería mucho. Ahí, claro, luego tardasteis en casaros. Claro, estuvimos, bueno, ya llevábamos como 1 año y medio o así, o más. Porque entonces las cosas iban muy lentas. Todavía no había, yo no conocía a sus padres, ni mis padres le conocían a él.
Y entonces, pues claro, eso fue todo muy, muy pianito. En el año 60, pues una de las veces que me viene a buscar al trabajo, me dice que ha comprado un piso. Antes de que vuestros padres, o sea, que les conociesen. Sí, todavía no estaba, pero dice, he comprado un piso. Y digo, ¿y eso? Dice, pues para casarnos, cuando llegue el momento nos tendremos que casar. Bueno, pues nada, habrá que primero... Habrá que y ya hicimos, fue él el que me presentó primero a sus padres. Luego, un poquito ya más adelante, vino él. Pues claro, casa. Le dije a mi madre, mamá, te voy a presentar a Mando, porque, ¿y qué hacemos con esta casa tan pequeñita? Y no vamos a caber todos, ¿y qué ponemos de comida? Porque vivíais en una casa muy pequeña. Muy pequeña. ¿Y siendo 6? Pues 6. Dormíamos en una habitación mis padres, pero apenas cabía la cama y nada más. Y un perchero a los pies de la cama. Y en la otra habitación que teníamos, era un poquito más grande, teníamos el armario de mis padres, el armario ropero, y el armario de las 4 hermanas. Y teníamos una cama fija, que nos la había hecho mi padre cuando éramos pequeñas, mi hermana la que me seguía y yo, y una camita muy pequeñita, era pequeña, ahí dormíamos 2, y luego teníamos una cama mueble que la abríamos por la noche y la volvíais a meter por el día para dejar un poquito de espacio. Y en el comedor pues había, me acuerdo, una mesa pues como un máximo de 6. Pero ella se apuraba porque si es que, claro, él así apretado, ¿cómo vamos a...? Bueno, no te preocupes, mamá, él va a ver lo que tenemos y ya está. Y luego en tu casa me contaste que ¿dónde estaba el baño? Fuera. Era una corrala. Y que sigue existiendo, por lo visto. Y en la corrala, pues teníamos cada 2 vecinos un baño compartido. Bueno, no un baño, un váter, un inodoro. Un váter. Un váter. Madre mía. Porque los baños los hacíamos en nuestra cocina, en un barreño, o sea, esos ¿os grandes. duchabais en un barreño? Totalmente. Sí. ¿Os duchabais en la cocina? En la cocina. En invierno con el agua caliente. ¿Y al váter que compartíais con los vecinos? Al exterior. Al exterior. En invierno, cuando hacía frío. Y sobre todo, porque la otra familia, menos mal que eran solo 3 miembros. Solo. Pero claro, nosotros 6 y ellos 3. 9. ¿En qué años casasteis los 2? En el año 1961. Que ahí tenías 20 años. 20 años. Y él tenía 28. 28, justamente. Y luego ya te fuiste a vivir a la casa que había comprado. Como lo había comprado, porque cuando él propuso a mis padres que nos casarnos, dijo mi madre que no, que era muy pronto. Porque lo propuso él antes. Sí. Ya teníamos el piso, ya lo estábamos amueblando, bueno, lo estaba amueblando él, todo corrió por su cuenta. Y entonces, pues mira, es que quiero casarme con su hija. Y tu madre dijo que ni hablar. Dice, ¿Pero porque cuántos años tenías? 18. 19. 19. Y dijo, no, como muy pronto. Eras muy jovencita. Como muy pronto a los 20. Y entonces a los 20 muy pronto cumpliste y os casasteis. Lo cumplí en enero y en julio nos casamos. Y él había previsto que nos fuéramos de viaje de novios a una casa rural, que era como un hotelito humilde. Sí. En la misma playa de un pueblecito de Asturias, Santa María de Navia. Uh-huh. Y aquello fue bucólico total. Fue precioso. Era una playa pues
solitaria, en la misma playa del hotel. Y Ahora la gente se va a Tailandia eso. y a Filipinas. Cuando nosotros hicimos este proyecto, se empezaba a hablar de Palma de Mallorca. Sí, ahí se fueron mis Hubo ahí abuelos. sí. O Canarias. Sí, pues Palma de Mallorca era, vamos, la meta ideal. Pero Y ahora la gente se va ahí a Tailandia. Cerquita. ya ves. Pero nosotros eso, en Asturias. Qué bonito. Qué bonito. Sí, qué diferente también. Uy, qué diferente. Porque la gente se suele ir pues más al Al calor. calor, al bullicio, pero nosotros, claro, estábamos por primera vez y estábamos solos. Y luego ya os vinisteis a vivir. a Ya, Madrid. claro, volvimos a Madrid, él ya a su trabajo, y yo me dedicaba, pues, como había dejado de trabajar, porque en aquella época no estaba bien visto que la mujer que siguiera trabajando. Sí. Y luego ya tuvisteis hijos, Tardamos bastante. tardasteis. Sí, porque en principio me quedaba embarazada, pero abortaba. Eso hasta una tercera vez. 3 abortos. Tuviste 3 abortos. Y un cuarto embarazo, pues llegó a término. Ese sí. Estábamos contentísimos porque parecía que lo habíamos conseguido. Pero cuando me puse de parto, la niña tuvo dificultades y nació muerta. O sea, tuviste 4 4 abortos. fracasos, por así decirlo. Aquello fue duro. El de la cuarta, ¿no? Sí, Porque ya era un bebé. era un bebé. Era una niña. Yo no la quise conocer, no quería tener ese trauma. Pero amándola, y mi madre y su madre conocieron a la niña. Creo que era preciosa, morena, y es que era demasiado grande. Y la placenta era demasiado pequeña. No la oxigenó suficientemente y se asfixió en el parto. Y bueno, pues lo pasamos muy mal los dos. Pero bueno, lo bueno era que nos apoyábamos tanto y estábamos pues en ese punto de ayudarnos, de comprender todo, y así se quedó. Y nosotros pues nada, dijimos, ya me quedo embarazada. Ya sí. O sea, Otra vez. estuviste desde los 20 hasta los 24, más o menos. Sí, yo O sea, la niña que nació... nació justamente cuando acababa de hacer los 25. Ah, vale. Los 25. Había nacido la otra, pasó pues un periodo de no sé cuánto tiempo y luego pues los 9 meses de embarazo. Bueno, un poquito antes, me adelanto. Menos mal que como ya eran 5 años. Y ahí tuviste a tu primera hija. A mi primera sana y hija, salva. viva, preciosa, un espectáculo de niña. ¿Y cómo la llamaste? Pues verás, fue también anecdótico porque habíamos hablado siempre, ¿no? Pues ya de si tenemos un hijo o si tenemos una hija, y yo dije, mira, un niño amando, no, porque amando y amando, no. No. Amando eres tú solo. Y digo, Isabel, tampoco. Isabel, ni hablar. No. No. Pero ya con Isabel me hicieron cesárea para asegurarse. O sea, al final sí que se llamó Isabel. Isabel. Porque yo estaba en la cama de la cesárea, convaleciente, y él se fue al registro civil. Y puso Isabel. Se llama Isabel. Y le dije, ¿pero por qué le has puesto Isabel? Y dice, porque te lo has merecido. Hombre, después de 5 embarazos, Exactamente. ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se llamara Isabel. Y dije, bueno, vale.
me lo argumentó tan bien que no tuve más remedio que... Y ya lo había firmado Ya él y está. todo. Ya no podía, Te tuviste que conformar. no podíamos arreglarlo. Así que se llamó Isabel, se Y llama luego Isabel. nacieron Y dos luego, pues cuando tenía Isabel unos meses, claro, aquella niña era como como una joyita, como Vuestro una tesorito, cosa. ¿no? Y entonces, pues, amando sobre todo. Pues parece que está durmiendo mucho. Pues parece que hoy no duerme. Pues le dolerá algo. En fin, estaba totalmente un poco obsesionado. Y yo le dije, ¿sabes cómo se arregla esto? Vamos a tener otro, rápido, y eso ya se diluye, ¿no? Entre dos, pues ya Uno se ocupa de reparte. uno. Y, pues sí, es buena idea. Pues nada, aquello fue, aquí te pillo, aquí te mato. Ahí os pusisteis y lo conseguisteis. Como vulgarmente se dice. Y a los 9 meses tuvimos a José Enrique, un niño. Un niño. Y luego tuvisteis otro Y más. luego, no previsto, No previsto. tuvimos, ese ya no estaba deseado ni previsto. Pero, sin embargo, ahora es mi bendición, el tercero, porque es el que más tengo, Claro. el que más me ayuda, el más disponible, el que está ahí siempre. Y cuando se lo dije a mi marido, digo, yo creo que estoy embarazada. Y dice, no, que va. Bueno, yo ya era el 7º embarazo. Yo ya sabía mi cuerpo. Hombre, ya eras experta. Poco más o menos, y yo dije, bueno, no le voy a dejar, le voy a dejar que... Y claro, cuando llegó el momento, pruebas y embarazadísima, claro. Embarazadísima. Y tuve a Bruno, Al último. al último, otro niño. O sea que tuve 2 chicas y 2 chicos. Y bueno, pues hemos sido una familia maravillosa. De familia numerosa. De familia numerosa. Y muy felices. Y ya porque no quisisteis tener más hijos. no, bueno, no sé si esto está censurado, me tuve que hacer un ligamento de trompas. Ah, te hiciste. Sí, mi ginecólogo me lo aconsejó. Porque ya en el último, pues con Bruno, tuve una diabetes gravídica. O sea, en el embarazo me subió el azúcar y me tenía que inyectar insulina. Ah. Y entonces aquello ya lo tomó como algo ya un poco de riesgo. Sí. Y dijo, no puede ser. Y aunque en aquella época era ilegal totalmente. Totalmente. ¿Y tú te lo hiciste? Y yo me hice mi ligamento de trompas. ¿Y cómo lo hiciste? Pues mi ginecólogo lo arregló, que sí, como había tenido tantos embarazos, pues que tenía como si dijéramos los ligamentos que sujetaban el útero, pues habían bajado un poquito, prolapsado, y entonces había que subirlos, en fin, no sé cómo lo organizó. Y así me hice el ligamento. ¿Y tú te de lo trompas. hiciste? Sí. Aunque era totalmente... ilegal en aquella época. Era ilegal. Pero primero aconsejada por mi doctor, el que me había llevado todo el tiempo. Y segundo, pues porque era ya un poco de riesgo. Claro. Yo empezaba a dar pues muestras de eso, de a lo mejor eso, de diabetes. Es que tener 7 embarazos, claro, es mucho. Perdía mucho calcio en cada embarazo. Significaba pues eso para mí, aunque era joven, pero claro, no deja de ser. Así que Ahí se acabó. ya está. Ahí ya, ¿Y porque entonces lo de la vasectomía No se contemplaba todavía. No se contemplaba. No, todavía no se hablaba ni de... Porque Amando siempre lo decía, si hubiera sido así, yo me la hubiera hecho Sí, tranquilamente. Era más, claro, sería más... y menos agresiva. Claro. Porque para mí la operación, claro, pues era más, siempre un poquito más complicada, una incisión, unos puntos. Sin embargo, una vasectomía, pues no
no significaba nada de eso. Entonces, pero no, todavía no. Y ahí empezó como un momento más de calma, ¿no? O sea, tienes a tus hijos, todo bueno, va bastante bien, muy bien, ¿no? tuvimos la gran suerte de que se criaron muy bien, de que eran chicos majos. Y entonces, bueno, cuando ya tus hijos se van de casa, ¿cómo cambia tu vida? Pues entramos en un periodo otra vez como de novios, como de él y yo y él. ¿Y Amando sigue trabajando? ¿O Sí, ya, sí, luego todavía. se jubila? Sigue trabajando. Sí. Pero en el año 1991 sufre un infarto de miocardio. Le da un infarto. Le da un infarto, era responsable de un departamento de producción en la General Eléctrica Española, la había absorbido General Electric Company, americana. Se los llevaron a Torrejón, ya para empezar ya no comía en casa, ya no podía, se iba por la mañana y venía por la tarde, era más estresante. Luego quisieron hacerle responsable de compras y él dijo que no, porque era muy, muy honesto, y sabía que aquel puesto era un poco como de tentación. Había mucha gente que comprando pues se hacía rico. Las comisiones, los proveedores que te dan, que te regalan. Y ahí un poco... Y él dijo que no. Que no. Que no. Pues me lo dijo a mí, ¿qué te parece? Y yo dije, no, papá, haces muy bien. Si tú te vas a sentir mucho mejor. ¿Le da el infarto? Le da el infarto porque tiene a su cargo mucho un taller de 100 hombres trabajando y produciendo, claro. Y llegó un momento, mira que yo se los venía diciendo, papá, trabajas demasiadas horas. Él podía haber venido mucho más pronto a casa porque ya era un jefe, pero no, él se quedaba hasta el último momento. Así le querían, claro, los trabajadores le querían con locura. Y bueno, pues un día me avisan que... Le da el infarto y lo deja. Y a mí me pareció muy bien. En ese momento tenía 58 años y le prejubilaron. Y entonces ya, ¿qué hicisteis? Pues, os dedicasteis a la vida alegre, ¿no? A viajar. Viajar, ya claro, nuestra hija estaba casada ya con Francesco. Con un italiano. Con ¿no? un italiano, Francesco. ¿Y vivía en Italia? Y vivía en Italia. Entonces, ¿estabais ahí? Pues íbamos y veníamos. Y luego en Italia pues nos íbamos a hacer un viaje a Venecia, otro viaje a Florencia, otro viaje a Pisa, toda Italia. O sea, te lo conoces entero. Una explosión, totalmente. Así que, pues a eso nos dedicamos. A viajar. Hasta que llegó un momento otra vez malo y tiene unos síntomas un poco raros. Amando, ¿no? Amando. Y habla con mi yerno, con nuestro yerno, el marido de Isabel, que es médico, y inmediatamente le manda a hacerse unas pruebas. Y aquellas pruebas pues nos llevan a que diagnostican un cáncer de colon. Pero grave, porque está implicado el hígado. El hígado está lleno de metástasis. Madre mía. Aquello fue... ¿Y ahí os volvisteis a...? No, allí pasó todo. Porque, ¿os quedasteis en Italia? Sí. ¿Y con qué edad fue, más o menos? Pues yo ahí tengo ya, pues 60 seguramente. Y él tenía 68 y ahí exactamente, es cuando sí. O sea, lo que iba a ser un viaje al final, otro más, resultó siendo pues una... que os tuvisteis que quedar ahí. Sí, ¿Y nos condicionó pues bastante, mucho, porque Pero años. O sea, lo operaron, pasasteis a vivir en Italia. Exactamente, sí, alquilamos una casa y la montamos, la hicimos nuestra y allí pues
nos pasamos años, Madre mía. porque una operación, otra operación, otra operación, muchas operaciones. Luego la quimio que la hizo durante muchos años, también durante mucho tiempo. En Italia. En Italia, todo. O sea, todo el en tratamiento, Italia. y luego ya, Todo. y al final, o sea, él salió del cáncer. Sí, fíjate que cuando le operaron, el cirujano que le operó, cuando salió a darnos el parte, nos dijo como mucho 2 meses de vida. ¿De verdad? Y entonces, o sea, Amando salió del cáncer. Salió del cáncer y vivió. Esto era en el 2003, cuando lo operaron la primera vez. Sí. Y ha muerto en el 2022. 2022. O sea que vivió pues 20 años. ¿Y con cuántos años falleció? Con 89. 89. Bueno, buena vida. Sí. Además nuestra vida en lo global ha sido muy bonita. Muy bonita. Y entonces... Muy feliz. Fallece en el 22 y ¿tú cómo lo llevas? Mal. Fatal, ¿no? Me quiero morir y me quiero morir. Ay, dame la mano. Y entonces... Era una depresión, no me quería levantar de la cama, no quería vivir, sin él no sabía vivir. Y eso que yo era muy independiente, ¿eh? Porque yo era una persona que si me tenía que ir sola, me iba sola. Y yo tenía mi espacio siempre, él me daba mi espacio. Pero como teníamos tanta confianza el uno en el otro, y no sé a qué me iba yo a referir, lo pasé muy mal, muy mal. Es que es verdad que al final, desde los 16 años que le conociste, Perdona, es toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida, 65 años. Es que es como si fuera un brazo tuyo, tus ojos, todo. Encima habiéndoos querido tanto como os habéis querido. Exactamente. Porque yo, claro, a lo mejor algunas personas que me oyen, pues piensan que a lo mejor es que estoy fantaseando. No, os lo prometo que no. ¿Que os queristeis? Mucho, 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 mucho. Como os dice su nombre, ¿no? Amando todo el rato. Eternamente. Y nada, pues caí enferma. O sea, caíste en una depresión. Depresión, aquello me llevó a medicarme bastante y un poco dependiente de la medicación. Y en ese interín, pues no sé, cogí una bacteria, estaba muy baja de defensas, muy vulnerable. Y cogí una bacteria, un tipo de bacteria que se llama asesia, sepsis total, infección de todos los órganos de tu cuerpo. Y aquello significó que me pude morir en esa ocasión. A mis hijos les comunicaron que podía morir esa misma noche. Pero bueno, no sería mi momento y sobreviví. Y te dieron otra oportunidad. Y entonces pues ya lo que pasaba es que ya no era la misma, ya tenía muchas secuelas, ya mi movilidad porque estuve casi 2 meses en el hospital, inmovilizada, y ya cuando yo reanudé mis pasos ya no podía. Ya eras totalmente dependiente. Y entonces pues ya mis hijos pensaron en que ya no podía estar sola. Y me proponen eso, la residencia. Tampoco aquello me... No te encantó, ¿no? No, en principio no. Porque no era capaz de razonar en aquella época, en ese momento. A ver, es que al final era un cúmulo de cosas, ¿no? Lo físico, lo mental... Exactamente, tampoco... es que eran muchas cosas. Ya. Se me juntó un cúmulo de la pérdida de
Sobre todo persona más eso, querida. partiendo de esa base. Ya. Era todo yo sola. Y entonces acabas aquí en la residencia. Aquí Al final acabo. sí que Sí. te convencieron. Ya Aquí- entonces yo empecé a mejorar, puse toda mi buena voluntad en mejorar. No quería estar porque yo vine aquí invalidada totalmente, Sin poder moverte. en una silla de ruedas, ni podía mover las piernas, ni podía mover los brazos, la cabeza, como os digo, un poquito... Tocada también. Y entonces, pues, ¿qué podía hacer? Pues pensar en que aquí era donde mejor iba a estar. ¿Y entonces cuánto tiempo llevas ya? Pues va a hacer 4 años. 4 años. Y de ahí a cómo te vuelves influencer. Pues mira, yo para empezar me he apuntado siempre a todas. Y una de las actividades pues era un intercambio con una serie de jóvenes universitarios que pues era de alguna manera como un intercambio generacional, Entonces venían como yo jóvenes digo. aquí a la residencia. Exactamente. Y hablaban con vosotros. Exactamente. Y hacían ellos actividades. Sí, nos proponían un tema, una temática, interveníamos, nos activábamos, y yo con Jesús hice una amistad muy grande, me cayó muy bien. Jesús, que era uno de estos chicos que Exactamente. venían. Un joven. Un joven. Y, entonces, ¿y cómo salió lo de ser influencer? Pues un buen día, ya en el segundo año, que él repitió y vino por un segundo año, ya éramos, claro, yo me sentía por lo menos muy amiga de él. Y entonces, pues, la temática fue de las influencers mayores que habían salido en aquel momento. Sí. Y yo, ay, me encantaba. Y yo digo, ay, pues si eso yo lo podría hacer. Y ya le digo, Jesús, digo, quiero ser influencer. Claro, yo pensaba, vamos, estoy segura de que pensaría, esta mujer no sabe ni lo que dice. Pero me dijo, ¿de verdad? Digo, claro, de verdad, ¿en serio? Y dijo, pues mira, voy a ayudarte. Y vamos a ver qué tal. Y entonces Jesús se ha convertido en una persona para ti muy importante. Muy ¿no? importante. Y una especie de nieto adoptivo, ¿verdad? Totalmente. Así lo catalogo. Sí, ¿no? Porque ¿cuántos nietos tienes? Tengo 4. 4. 2 chicas allí en Italia, italianas, de mi hija. Y luego 2 chicos del hijo mediano. Y un nieto adoptivo. Y otro, el quinto, que se llama Jesús. ¿Es adoptivo? Adoptivo. Total. Adoptivo, pero para mí entrañable. Y entonces de ahí, pues claro, tú te vuelves viral, ¿no? Claro, ya hacemos el primer vídeo y bueno, pues no fue un bombazo, pero fue bastante bien acogido. Cuando me dijo las visualizaciones, los seguidores y tal, uy, yo no me lo podía creer. Y yo dije, pero... Y aquello fue, pues bueno, pues un poquito aquí, un poquito allá, y nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, a pesar de la gran diferencia de edad, pues somos muy, muy amigos. Y ahora pues grabáis, ¿no? Exactamente. O sea que tú te has rejuvenecido totalmente, Totalmente. ¿no? Porque sales de ese pozo negro oscuro del horror, ¿no? Sí. De no poder hacer absolutamente nada, a de repente encontrar una vía también de salida, de una motivación cada día. De decir, pues mira, pues grabamos un vídeo. Se me ha ocurrido una idea. Llama, que voy esta semana, pues voy, bueno, al principio los primeros, él venía todavía al Duplo, y pues el día que venía, quedábamos mucho más pronto y nos daba tiempo a hacer un par de ellos o 3, estupendo. Luego ya cuando lo ha dejado, porque ya terminar la carrera ya no pueden seguir, pues pues eso, pues tal día voy a grabar, vamos a hacer algo.
pues ya está, yo ya estoy deseando que llegue. ¿Y tú te preparas un poco lo que vas a Totalmente. decir? No me preparo no nada. preparas nada. Es totalmente improvisado, Sol. Todo improvisado. Improvisado total. Él llega y nos saludamos, nos abrazamos y ya le digo, ¿qué ideas tienes? Pues he pensado en esto y esto, o en esto otro y esto otro. Y yo ya, bueno, pues venga. Y te pones ahí a hablar como ahora, ¿no? Ahora, exactamente. Me viene así, me sale A la solo. mente. Y una cosa, ¿tú te manejas entonces con las redes sociales? Bueno, empiezo a O sea, tú manejarme. en tu móvil tienes el Instagram y el TikTok. Sí. Lo tienes. Sí. Y entonces, lo miras. claro, y contesto ya algunos comentarios y Ay, todo, todo. que Vamos. antes, no lo hubiera pensado jamás, una cosa así, pero sí, ya me enseñó a Y ahora contestar. contestas. Contesto. Vamos, que estás hecha y luego, una pues eso. adolescente. Él es muy buen manager y representante. Y pues, que mira, que nos ha salido para Telemadrid. Pues nos ha salido esto de. Para ir a la tele, no sé qué. Y No, allá sin- habéis estado, Sin ¿no? ningún complejo de nada. Porque y a ti además a ti te gusta. me gusta. Te gusta. Es que ¿Te lo pasas bien? he descubierto que me gusta. Y me gusta Yo he sido muy comunicativa siempre. Sí. O sea, yo he sido muy extrovertida siempre. Se te nota, se te nota. Muy habladora, muy comunicadora, muy. Y entonces, pues claro, estoy como en mi hábitat, en mi salsa. En tu salsa. Nunca mejor dicho. Así que sí, soy feliz. Me complementa muchísimo la vida. Y bueno, y Mucho. entonces ahora, el futuro de las redes, ¿qué es? ¿Seguir haciendo Pues, vídeos? seguir haciendo vídeos que, hombre, a mí me gustaría, ya no solamente por mí, que también, pero por él, por gratificarle a él de alguna manera, alguna remuneración, algún ingreso que pudiéramos tener, porque pienso que sería justo que lo. Claro, porque Jesús está ahí también Exactamente, currándose. empezando, trabaja muchísimo más que yo, mucho más que yo. Yo no trabajo nada en comparación con él, porque él lo lleva todo. Maqueta, sube, baja, hace todo el trabajo de que Es tu manager total. exactamente. Y entonces, pues yo no hago nada más que hablar y además como me gusta, pues no resulta tampoco ningún Pues trabajo. yo le veo mucho futuro. Yo ya os digo que eso va a Y funcionar. entonces, pues eso, le veo eso, seguir, si él no tiene mejores proyectos de vida, porque claro, mi temor es que él está ahora empezando. Ya. Tiene que buscar un trabajo, depender ya de un trabajo, que Dios quiera que lo encuentre rápido. Y claro, él es joven, tendrá que tener su ocio, sus amigos, sus salidas. En fin, que yo ya pasaré como a un poquito Pero yo creo que más, siempre vas a estar más ahí. último plano. También es tan bonito lo que habéis formado, de verdad. Sí. Es tan bonito. Bueno, yo ya tengo las vacaciones preparadas. Y te Otra vas vez con los dos Jesús. juntos. Yo le dije, si me soportas otra vez en este follón, nos vamos. Y yo he solicitado ya el viaje Pues mira qué bien. para este año. Mira qué bien. Para junio, si Dios quiere. Pues nada, ya pasamos a la última parte. Pues, ya, mira qué rápido. Lo que tú digas. Sol. Entonces, la última parte siempre hago en todos los podcasts las mismas preguntas. Que es que me recomiendes un libro que leyeses con mi edad. 23 años. Sí. O de esa época. Sí, de esa época, un poco más o menos. Pues, sin duda alguna, los que vivimos. ¿Y por qué te...? Pues porque era una historia que para mí lo tenía todo. Era ya gordito. Y tenía, pues eso, contemplaba una etapa de Rusia muy interesante, al mismo tiempo que muy complicada. Y tenía también una gran historia de amor
Entonces tú te veías ahí un poco también. Sí, o sea, me identificaba. Vale. Bueno, tanto es así que la autora, sí, o sea, la protagonista, mejor dicho, la protagonista se llamaba Kira. Y yo a mi perrita que tuve la puse Kira. ¿Sí? Porque me había quedado ese nombre, ese personaje como Fijado. muy... Sí. Y luego una película también de esa época que digas... Pues una película que me entusiasmó, así de jovencita, ya de adulta joven, pues 7 novias para 7 hermanos. A mí también me encanta. Aquella película es que me la hubiera visto, yo qué sé, y Es de que es hecho la he visto y la requete he visto hasta una Vamos, tercera es tu vez peli que yo también recuerdo. favorita. Favorita, total. Y luego una canción o un estilo de música o Pues- un autor. Pues mira, si te hablo de mi juventud, a mí me gustaba muchísimo Alberto Cortés, Ujú. un cantautor, y que a mí, para mí cantaba como... Le llegué a ver en concierto y todo porque me gustaba muchísimo. Y Amando, que no era muy musiquero, le gustaba, o sea que le llevaba y le gustaba. Y había una canción que se llamaba Las Palmeras, y me ponía la carne de gallina. Y si me vengo un poquito más allá a ser más mayor, me encanta la de Queen, la de, ¿cómo se llama? Rhapsodia. Ah, sí, Bohemian Rhapsody. Exactamente. Esa. A mí Una- también me encanta. Bueno, fíjate si es así, que yo le dije además lo tengo escrito, en mi libro de escribir, Sí. le dije a mis hermanas, a lo mejor Amando, si se lo digo a Amando no me va a hacer caso, pero si yo me muriera antes, o sea, si yo fuera la primera, no quiero ni duelos, ni tristezas, ni nada. Yo una fotografía de mí sonriente, que nadie me vea muerta, que me vea viva, Guapísima. guapa, y que me pongan, y que pongan como fondo musical en el tanatorio Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Con eso te lo digo todo. O sea, que Me tengo gusta, me gusta. esas dos A celebrarlo, referencias. ¿no? Sí, no quiero, No quieres triste. no quiero duelos, no quiero, porque sé lo malo que es eso. ¿Algo de lo que te arrepientas? Pues fíjate que lo he pensado mucho, pero no me arrepiento de nada. No. No hay nada de tu vida No, que no hubieses podría cambiado. decirte ahora mismo, uy, si me hubiera hecho esto, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué lo hice y no lo tenía que haber hecho? No. He sido siempre, o sea, he tenido siempre muy claras mis ideas. Y gracias a Dios las he podido llevar a cabo. No, ni he tenido que hacer algo que no me gustara, ni las épocas han sido diferentes, he tenido muchos altibajos, otra cosa que me marcó muchísimo fue la muerte de mi hermana, ya no la que iba detrás de mí, que estaba sentenciada prácticamente Claro, a una muerte de joven, a la muerte de otra hermana, a Laura, que ha muerto mucho más joven y ha estado enferma muchos años y ha tenido una vida bastante difícil, y aquello también me marcó bastante. Pero a pesar de todo lo que hemos pasado, de todo lo que yo he tenido que superar, le doy las gracias a Dios porque tengo la capacidad mental de reemprender, Y esa ilusión también, de no haber perdido la ilusión. de Al asumirlo. final eso se nota también en querer hacer cosas nuevas, en haberte metido en esta movida de las redes. Es que yo, por ejemplo, bueno, os cuento, estoy sacando el número para estaciones, el numerito ese y me mira así un señor y dice, uy, ¿usted es Nona Isa? Y digo,
Digo, sí, y dice, "Ay, pero señora, si la veo mucho, porque la sigo a usted, pero es que además la veo en la televisión, de aquí y de allá. Un fan. Y digo, un señor, estaba así el hospital de Getafe, Sí. llenito. Y me conoció y digo, ¿pero quién me iba a decir a mí que me iba a conocer un señor por la calle de hacer esto? Y de la residencia eres la reina, ¿no? Uy, Porque todo el mundo Luego las auxiliares, por ejemplo. todas te siguen, ¿no? Y Nona Isa, no, me llaman Isabel. ¡Isabel! Y luego ya me dicen, Nona Isa. Y me hacen cosas, me hacen dibujos, me tienen así como muy... Mucho cariño. Qué Sí. bien, qué bien. Y nada, y ya lo último, que des un consejo a los jóvenes. Pues mira, no me atrevo a dar consejos porque no soy nadie para hacerlo. Pero con tus experiencias de vida. Si tuviera que hacer alguna o dar alguna idea, es que sean auténticos. Siempre ellos, siempre auténticos, honestos y auténticos. Que prevalezca siempre lo que ellos son. Que no tengan que fingir, que no tengan que falsear, que sean ellos, como son, tal cual. Pues nada, y con eso nos quedamos. Muchas gracias. A ti. Es un consejo muy bueno, aunque no lo quieras llamar consejo. Bueno, es un muy creo buen consejo. que ha sido Es lo que has estado haciendo siempre. mi línea recta. Pues muchas gracias y ya está. A ti, Sol. Ha sido un placer. Yo a tu edad. Un podcast creado por Sol Fibic.